Y permítame ponerle en contexto para ubicarnos. Hemos empezado una serie sobre nuestro legado, el legado que hemos de dejar a nuestros hijos, a la generación que sigue después de nosotros. Y mire, le explico algo rapidísimo. Legado es diferente que herencia. Normalmente herencia se refiere a cosas materiales. Cuando deja usted como una casa o una cuenta en el banco o algunas deudas. Normalmente herencia tiene la connotación positiva y tiene que ver con cosas que dejamos a los que vienen después de nosotros. No siempre la familia, pero a eso se refiere herencia. Pero cuando hablamos de legado, normalmente nos referimos a cosas espirituales y a cosas como los valores que heredamos a los nuestros, a convicciones del corazón. Estaba escuchando esta semana de un testimonio de una mujer que dice: mi papá era un hombre muy cumplido, era un hombre de palabra, y ellos vivían en un pueblo no muy grande, pero todo el mundo lo conocía, y lo conocían como un hombre cabal, un hombre de mucho honor. Y entonces una de las hijas se casó y estaba estableciendo su casa con su ahora esposo, y entonces tuvieron que mudarse de un lugar donde estaban para vivir ahora en su propia casa. Y fueron a hacer un trámite costoso. No sé si tenía que ver con su carro u otras cosas costosas. Pero en la agencia donde fueron requerían cierta papelería. Y ella no la tenía en ese momento. La tenía, pero no la traía con ella. Y entonces dijo ella: qué caray. Y no traerla le iba a generar inconvenientes. Y dijo: puedo ir por ella, pero no puedo regresar ahora mismo. Y entonces tendría que ser hasta después. Y entonces el hombre estaba checando ahí, el que la atendió, dijo: tú eres hija de... Y le mencionó el nombre de su papá. Y reconoció por el apellido. Y entonces ella dijo: sí, él es mi papá. No tienes problema. Firma aquí y después nos trae los papeles. Ningún problema. Si tú eres hija de este hombre, es suficiente. Y dice ella: hasta entonces me di cuenta de lo valioso que es lo que la Biblia dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y cuando hablamos de un legado, tiene que ver con cosas semejantes. Nosotros también hemos de tener un legado para nuestros hijos. Y le digo la verdad, nos alegra muchísimo cuando vemos esta generación de muchachos cuando pasan durante la escuela dominical el domingo en la mañana. Y algunos que pudimos presentar, que tuvimos en brazos y ya son adolescentes y jóvenes. Pero junto con el gozo de verlos, nos unimos a las preocupaciones de sus papás ahora, que dicen: hermano, es que anda un muchacho por ahí inquietándola. O anda una muchacha por ahí que como dicen los papás ahora, ya le movió el tapete. Y no conocen al Señor. Y es una preocupación genuina. Sé que de pronto nos da risa, porque a usted le da risa si no le está pasando. Pero cuando eso empieza a suceder, empieza esa inquietud en el corazón que hace que los papás pierdan el sueño a veces. Y tengo muy claro que tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos valores que les ayuden a avanzar recto por esa senda difícil. Y más, como dice mi esposa, sucede que a los inconversos les gustan más las cristianas, porque saben que se han cuidado, se han guardado. Y entonces, en esa serie de convicciones que nosotros debemos compartir con nuestros hijos, voy a abordar ese tema en esta tarde, con la ayuda de Dios. Porque el pasaje de Hebreos, ya lo tiene ahí, Hebreos 13:4, dice: honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que empieza de una manera muy bonita: honroso sea en todos el matrimonio, pero termina el mismo versículo con amonestaciones serias: a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Así que no es una cosa banal, es una cosa muy seria. ¿Todavía no se siente? Por favor, busque otro pasaje conmigo. Efesios
No, Primera Tesalonicenses, discúlpeme. Primera Tesalonicenses capítulo 4, ahí un poquito atrás. Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 1 al 8. Aquí hay una serie de instrucciones, porque cuando leímos en Hebreos que honroso sea en todos el matrimonio, mire, un matrimonio honroso tiene que empezar de una manera honrosa. Eso es desde que empieza. Es decir, tiene que ver con la etapa previa también, no solo en el matrimonio, pero la etapa previa al matrimonio, que es el noviazgo. Y en este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, síganme por favor, dice en la vida que agrada a Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, ¿y qué? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Miren 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Regrese conmigo, por favor, al verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Me detengo en una palabra que está ahí, agravio. Agravio. Si usted consulta la palabra agravio en un diccionario, le va a dar una definición, pero en este contexto, la palabra agraviar tiene que ver con un asunto moral. Si usted se da cuenta, y es una palabra muy fuerte porque dice el 6 que ninguno agravie, no es como normalmente pensamos, como que ninguno ofenda o lastime. Es una palabra mucho más fuerte, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y le digo por qué es fuerte, por lo que está enseguida, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabe qué es agravio en este contexto que está aquí? Es lo que hizo David a Urías, antes que lo matara, porque después lo mandó matar, ¿verdad? Pero lo que él hizo, ¿se recuerda de qué estoy hablando? Eso fue un agravio. Y dice el texto, que ninguno agravie ni engañe, ¿qué? En nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y estos agravios se dan en el matrimonio y aún antes. Y aún y cuando sea un tema espinoso, debe ser tratado a la luz de las Escrituras. Es un tema espinoso, no es simple, pero no solemos rehuir los temas espinosos cuando son necesarios. Así que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia cuando lo reunió poco antes de su partida en su última gira donde murió, dijo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo es todo. Y estos asuntos que poco se tratan, uno supondría que sería una conferencia para jóvenes, pero aunque así tendría que ser, sin embargo, el asunto aquí es mucho más amplio, porque el propósito es compartir esto con ustedes, padres de familia, porque les va a tocar lidiar con esto si no lo han hecho todavía. Les va a tocar lidiar con esto y enseñar a los hijos y compartir este asunto a la luz de las Escrituras. Así que el Señor nos ayude. Ore conmigo, por favor. Padre, nosotros reconocemos que el único todo sabio eres tú. El único que lo sabe todo, el que siempre procura nuestro bien. Así que ruego que nos des la capacidad de discernir lo que tu palabra nos enseña. Y te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable a los corazones. Yo reconozco que el que está aquí adelante no es nada, pero tu Espíritu Santo sea el que nos conduzca por sendas de paz
a través de tu palabra y nos enseñe. Y dé a cada padre de familia, a las madres de familia, la gracia y la sabiduría para compartir esta palabra tuya con los hijos en el tiempo apropiado. En el nombre bendito de Jesús y por su causa oramos. Amén. Puede sentarse, por favor. Este año próximo cumplimos 40 años de ministerio y mi esposa y yo 38 de casados. Y en todos estos años nos ha tocado, por razón del ministerio, aconsejar a todo tipo de personas, todo tipo de problemáticas. Y naturalmente dentro de esas problemáticas nos ha tocado sentarnos con parejas que están con problemas serios, matrimonios, donde en lugar de consejeros casi pareceríamos un referee. Pero al paso de los años nos dimos cuenta de algo en todos estos años. Muchas veces, y póngame atención por favor, muchas veces cuando estábamos ahí con la pareja que estaban en muchos problemas, y el problema es que no solo era una situación de días o de semanas, sino de años, y sacaban a la luz una cosa y otra y otra y otra, casi desde los días que se casaron. Aprendimos algo. Cuando esas cosas estaban así casi aparentemente sin probabilidades de resolverse, ya que se cansaban de hablar el uno contra el otro, varias veces, por no decir muchas, pero varias veces, en la pausa que hicieron cuando se habían cansado de insultarse y decirse las cosas que tenían el uno contra el otro, muchas veces mi esposa y yo hicimos esta pregunta. Una sola pregunta tengo con ustedes. Antes de casarse, ustedes tuvieron intimidad. Ustedes no se esperaron hasta el matrimonio. Y el silencio que seguía hacía presagiar la confesión. Y ellos admitían, sí, nos adelantamos. Y bueno, a partir de ahí nos daba un rumbo por donde empezar, porque todas las cosas que se habían dicho el uno al otro, hacía de esto como el caso aquel donde usted toma una madeja que quiere desenredar y está toda hecho nudos por todos lados. ¿Le tocó alguna vez eso? Desenredar una de esas madejas, es la palabra, como un rollo de hilo, de hilaza, y estaba muy complicado desenredarla, y siempre entendimos que la clave era encontrar una punta y seguirla, por más tedioso que pareciera. Bien, ahí empezamos. Cuando eso pasó, después que eso pasó, se pidieron perdón el uno al otro, porque saben, cuando empezó así el matrimonio, no es un asunto sin solución, pero es un asunto que complica muchas cosas. Es como cuando un niño nace. ¿Sabe usted que cuando un parto es complicado, a veces dificultades del nacimiento afectan el resto de la vida de la criatura? Cuando al bebé le faltó oxígeno o cuando tuvo otras complicaciones, le afecta el resto de su vida. Así a veces en los matrimonios ocurre. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. La buena noticia es que hay solución para ello, bendito sea su nombre. Pero hay que encontrar la solución en las Escrituras. Y la solución al agravio, porque de lo que le estoy hablando es que cuando una pareja hace eso antes de casarse y se adelantan, no esperan hasta el matrimonio, a eso es lo que se refiere la Escritura, es parte de lo que se refiere cuando dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El problema es el hombre, aunque obtuvo lo que quiso, y no tengo otra manera de llamarlo, pero cuando obtuvo lo que quiso, está contento en un sentido, pero muy en el fondo de su corazón
Y va a aflorar eso en los tiempos de conflicto, como ha sucedido en muchas ocasiones. No digo que siempre, pero muchas ocasiones. Piensa, si se dio conmigo, ¿sería en la única ocasión? ¿O sería yo la única persona? Muchas veces eso sucedió. Y también sucedió lo contrario, que la muchacha que se sintió agraviada, luego piensa en los días de crisis. Si lo hizo conmigo, lo que no fue apropiado, ¿habrá sido el único caso? Porque se sembraron semillas de desconfianza. Pero como dije, hay una solución a eso, siempre el perdón, el arrepentimiento profundo delante de Dios, el arrepentimiento genuino. El problema es que como cristianos vivimos en una sociedad que tiene ideas distintas de lo que enseña la palabra de Dios y a veces somos muy influidos por lo que piensa la sociedad. Porque ¿cómo soluciona el mundo es una situación de esas? Cuando la pareja se adelanta, ¿cómo lo solucionan? Que se case, ¿no? Y cuando se casan, ¿qué es lo que se dice? Ya cumplió, pero le cumplió, se casó. Asunto arreglado, se celebra la boda por todos los aires. Parece como un asunto solucionado, pero a la luz de las Escrituras, que es lo que nos importa, a la luz de las Escrituras, las faltas de tipo moral y emocional y espiritual también, la única forma que tienen de arreglarse es cuando quien cometió la falta se arrepiente genuina y profundamente y pide perdón y cambia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no es que una pareja está condenada al fracaso, no, hermanos. En Cristo siempre hay restauración. Eso es lo que me encanta del Evangelio. Es la bendición tremenda que tenemos en Cristo. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas. Porque la buena noticia es que Él tiene poder no solo para salvarnos, sino para transformarnos. Tiene el poder para levantarnos, no importa qué tan profundo hayamos caído, pero el camino, la vía para eso es el arrepentimiento genuino, verdadero, profundo, el reconocer, como lo hizo David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un reconocimiento absoluto de lo mal que se ha hecho. A partir de ello hay una esperanza verdadera y genuina de que las cosas puedan mejorar, porque Dios tiene el poder de transformar lo que parecía echado a perder en hacerlo algo mejor. Un día Dios le dijo a Jeremías: vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías se fue a la casa del alfarero. ¿Han visto un alfarero trabajar? ¿Alguien lo ha visto? En su mesa ahí. Lo vimos en Tonalá, Jalisco, mi esposa y yo, un día que estábamos ahí llevando a un par de turistas que fueron. Y nos tocó ver vimos el montón de gente ahí arremolinadas, y como todo buen chismoso nos acercamos a ver por qué está todo el montón de gente ahí. Y nos metimos ahí entre la gente y vimos al alfarero. Jamás lo había visto, nos quedamos. Eso fue lo fascinante de esa tarde, aunque vimos muchas cosas. Hay muchas cosas bonitas en Tonalá, Jalisco. Si usted quiere cosas bonitas y baratas, ahí es el lugar. Y entonces vimos al alfarero trabajar con la arcilla, y en un minuto o dos hacía una vasija bonita. Y cuando la tenía hecha y todos estábamos asombrados, solo pedaleando con su pie naturalmente. Y ahí estaba el torno, ¿se llama? Creo que se llama torno, no estoy seguro. Y la tenía hecha y entonces la volvía a hacer la masa.
y luego volvía y hacía otra cosa, semejante destreza. Dios le dijo a Jeremías, vete a la casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Y vio que el alfarero estaba trabajando, hizo algo, pero se le echó a perder en sus manos. Entonces lo volvió a hacer algo mejor. Y entonces Jeremías le dijo, ¿viste lo que hizo el alfarero? ¿Y acaso no crees que yo puedo hacer de esta vasija que se echó a perder algo mejor? Bendito sea su nombre que tiene el poder para hacerlo. Él no tiene problema. Es el divino alfarero. Esas son las buenas noticias del Evangelio, hermanos. Pero el problema es cuando no seguimos ese camino, las cosas solo se complican. Así que cuando la pregunta inicial que hicimos a alguna de estas parejas hace años y a través de los años, ha sido varias veces, pasaron por esta situación y ¿cómo lo resolvieron? No, pues nos casamos. Y luego, pero alguna vez se perdonaron mutuamente, se pidieron perdón mutuamente, pidieron perdón delante de Dios, lo hicieron. Pues no, solamente nos casamos y ya, y empezaron a venir los hijos y todo eso. Y esas semillas de agravio florecieron un día. Así que el asunto era llevarles a través de la vía del reconocimiento de la falta y el pedirse perdón mutuamente sobre ese agravio y conducirles al Cristo, que es el único poderoso para transformarles y para quitar la amargura del corazón y poner ahí genuinas semillas de esperanza en sus vidas. Eso es agravio. Ahora, para ir desde el principio, uno de los problemas es, hermanos, como le dije, que somos muy influidos por las ideas del mundo. Porque en el mundo donde vivimos se tienen ideas erróneas a la luz de la Biblia, respecto a lo que es el noviazgo antes del matrimonio. Y hay muchas de esas ideas que son antibíblicas completamente, pero como uno vive en este mundo y ahí estamos creciendo y están creciendo nuestros hijos, suponen que es correcto, que es normal, porque todo mundo lo hace. Bien, quiero compartirle esta tarde, no sé si voy a terminar, de hecho no voy a terminar, pero a ver hasta dónde avanzamos. Siete hábitos negativos de las citas amorosas. Y vamos a ponerlo en la pantalla para que lo pueda apreciar. Yo le animaría a que tome nota, o si es usted, lo que muchos hacen es que le toman foto, más fácil. Pero vamos a ir a través de estos hábitos, y estoy citando ahí algunas de las fuentes que usted puede tomar. Hay un instituto, eso va a ser más complicado porque no está en las librerías, el Instituto de Principios Básicos para la Vida de Bill Gothard. Yo lo tengo, pero ha sido a través de los años que lo hemos ido mejorando. Pero hay otro, el libro que está arriba, regresa por favor. Le dije adiós a las citas amorosas, por Joshua Harris. Y ese es un libro excelente que recomiendo a todo joven y toda señorita. Se lo recomiendo y se lo recomiendo a todo padre de familia que tarde o temprano va a pasar por el proceso de aconsejar a alguien de sus hijos al respecto. Y es un concepto muy interesante porque es muy bíblico. Y le explico por qué. Porque se apega a lo que dicen las Escrituras. De entrada, hermanos, de entrada, mire, algunas de las ideas que plasmó en el libro este autor y que me parecieron muy apegadas a las Escrituras fueron estas. El problema es que en las citas amorosas casi se da por sentado que como hay un interés romántico, va a haber algo más que plática en eso. Y es un precedente negativo. Ahora, le explico otra cosa. La Biblia habla del matrimonio, pero le pregunto algo, y necesito que piense a 1000 por hora, haga un escaneo rápido de todo lo que usted conoce de la Biblia. Antes déjeme preguntarle, ¿cuántos que están aquí han leído toda la Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis? Muy bien, no todos, les animaría a que lo hagan todos. Bien, ahora, en lo que han leído, les pregunto, ¿dónde encuentran en la Biblia el asunto del noviazgo? ¿En qué parte, hermano?
¿Qué parte encuentra una pareja? Yo encuentro una pareja ahí, pero novios. ¿Dónde encuentran los novios en Cantar de los Cantares? No lo encuentra. El concepto del noviazgo no lo encuentra en las Escrituras. Hay otro concepto que le voy a mencionar más adelante para no adelantarme, pero no el concepto del noviazgo. Encuentra al matrimonio. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y el casado, la mujer casada, por ejemplo, ¿a quién ha de agradar? A su marido. El hombre casado, ¿a quién ha de agradar? A su esposa. El novio, ¿a quién va a agradar? No lo encuentra en la Biblia, hermano. Eso no lo encuentra en la Biblia. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Sí, pero esa es otra cosa, hermano. Esa es otra cosa, obviamente. Y de hecho, trate de encontrarlo. La novia del Cordero, trate de encontrarlo. Pero mire, permítame avanzar. El asunto es este. Cuando hablamos de esos conceptos, mire, vaya conmigo allá, por favor. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 2 en adelante. 1 Corintios 7, del 2 en adelante. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mire el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero está hablando de los esposos, ¿ok? Aquí no hay nada de los novios. Así que no hay ninguna potestad. Y sigue hablando, pero más adelante, permítame, versículo 32. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de qué? De las cosas del Señor. ¿De cómo agradar a quién? Al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De cómo agradar a su mujer? Punto, hermano. Trate de encontrar al novio ahí y no lo encuentra. Porque ese es un problema. Y lo va a ver mientras vamos avanzando en estos hábitos negativos de las citas amorosas. ¿Puedes poner la primera, por favor? Ahí está. Un hábito negativo de las citas amorosas. El primero es que propician la intimidad. Y le leo, puede seguirme ahí. El escaso dominio propio de algunos no ha resultado suficiente. La evidencia de esta verdad son las crecientes y vergonzosas estadísticas de inmoralidad. A veces se ha dado y roto el corazón a una edad muy temprana, aun cuando no haya habido intimidad física. Es decir, usted sabe, cuando resultan embarazos antes del matrimonio, ¿ellos tenían planeado el embarazo? En la mayoría de los casos, no. Pero falló el dominio propio. Ahora, ¿ha sucedido esto entre creyentes? Sí, sí sucede, porque las evidencias son que el dominio propio no ha sido suficiente para guardarles. Así que es un problema grave cuando hay las citas amorosas, porque le voy a decir, a veces hay demasiado contacto físico. Porque, ¿cuál es la opinión del mundo respecto a los novios? Solo piensa en eso. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja de amigos y una pareja de novios? El contacto físico. Y cuando hay una salida romántica, una cita amorosa, casi se da por sentado que el uno y el otro tienen permiso para disfrutarse físicamente, porque son novios. Y más cuando dicen, es que ya nos vamos a casar. Nos vamos a casar.
Y leí tanto sobre esto desde años atrás, libros cristianos, y algunos le digo la verdad, hasta eran para dar risa, porque leía cosas tan absurdas como algún autor que por ahí dijo: mi consejo para ustedes jóvenes es para que no les tiente el enemigo, si se van a besar, que sean besos controlados. Y yo pensaba, porque estaban hablando naturalmente de besos en la boca entre los novios, y pensaba, pero ¿qué es un beso controlado? Es decir, una vez que han empezado ese camino, ¿dónde está la línea? ¿Dónde es que se van a detener? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, vaya conmigo allá por favor, primera Timoteo, porque Timoteo era un joven. Primera Timoteo, miren, no lo anoté. Si me ayuda con su celular. Primero, en el capítulo 4, y mientras le decía, si me ayuda, ayúdame con tu celular, Osvaldo, alguno de los demás, dice, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y creo que es del apóstol Pablo a Timoteo, pero mientras lo encuentra, mire, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí está. Pero, ¿encontraste el pasaje? ¿Perdón? 5:2. Así, aquí está. 1 Timoteo capítulo 5. Leo desde el 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas, ¿qué? Como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Punto. No avanza más que eso, hermanos. ¿Sabe cuál es el único otro escalón? El matrimonio. El matrimonio, donde dice que el hombre no se pertenece a sí mismo, sino a su esposa, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ella, y viceversa. Entonces, en la Biblia no hay puntos intermedios. Y el problema es cuando se generan estas citas, es eso, que no ha habido suficiente dominio propio. Ahora, permítame señalar algo, hermanos. Si usted va a las Escrituras, si va a la Biblia, encuentra casos de hombres que cayeron en inmoralidad. David. ¿Mande? Sí, un hijo de David. Sí, y fue más que eso, ¿verdad? Sí, eso es incesto. Y Sansón. Ahora, ¿eran hombres mundanos? No, hermano, no lo eran. Eran parte del pueblo de Dios, pero el dominio propio no fue suficiente. Y añadiré algo. En el caso de Salomón, Dios le dijo, había una advertencia sobre el tener múltiples esposas, y le dijeron, van a torcer tu corazón. Y a Salomón le pasó eso. Sus mujeres torcieron su corazón y le hicieron terminar una vida que había sido exitosa, un reinado que había sido próspero. Lo convirtieron en un reinado que terminó muy mal al final, y Dios solamente lo perdonó. ¿Sabe por qué? Por amor a su padre David. Pero el epílogo de Salomón fue algo muy triste, porque no hizo caso a la influencia que sus mujeres iban a tener sobre él, porque no eran creyentes, tenían otros dioses, y ese es otro problema ahí. Entonces, si ellos fallaron, ¿de qué sangre y de qué carne se supondría alguien que va a tener para soportar los embates de la carnalidad? Es complicado. Y entonces el apartarse de un grupo y el salir solos a un ambiente donde están solos y donde las hormonas están en ebullición, le genera riesgos muy fuertes. ¿Para qué exponerlos? Y
Y el otro problema es que muchas veces, aun cuando no haya habido intimidad física, pero se da el corazón. ¿Sabe usted? Yo he visto libros o en libros de él o de ella, ahí escrito con letra: te amaré toda la vida, jamás te voy a olvidar. Y la jovencita tenía 14 o 15 años. Probablemente lo decía con todo su corazón, estaba profundamente emocionada con el muchacho. El problema es, ¿cómo borra eso cuando años después se casa con otro? Y Joshua Harris dice, si vemos la perspectiva más amplia, lo que sucede aquí es que cuando se involucran en noviazgos, en situaciones románticas, y tienen cierto compromiso, y luego y empiezan muy temprano con eso, y entonces rompen, y luego terminan casándose con alguien más. Él dice, porque su problema es que ese libro lo escribió donde él empezó mal ese camino y finalmente tomó una decisión que le da título a ese libro: le dije adiós a las citas amorosas, porque finalmente entendió, la verdad es que si ves la perspectiva amplia, cuando yo estaba involucrado con una señorita y no tenía planes de casarme, en realidad estaba siendo infiel a la que un día iba a ser mi esposa. Porque ¿qué tal que en el día del matrimonio, tal vez por eso ya no lo hacen, pero recuerda usted que años atrás, en el día de la boda, cuando el ministro los estaba casando, ¿se acuerdan que preguntaba, ¿hay alguien aquí que, lo recuerdan? Que tenga alguna objeción por la cual este matrimonio no deba realizarse? Y los segundos que seguían a esa pregunta eran espantosos, eran los más tensos de la boda. ¿Hay alguien aquí? Y entonces dijo un conferencista, ¿y qué tal que de repente entre la multitud una muchacha se pone en pie y señala un pañuelo por ahí? Fue a la boda y levanta un pañuelo, ¿te acuerdas? Qué cosa horrible es eso, hermano. Da risa, pero ¿qué tal que le pasara a usted? O en la boda de su hijo o su hija. Si ve la perspectiva amplia, esa es. Por eso yo recuerdo hace años, tuvimos un culto aquí. Recuerdo que estaba el hermano Juan, no sé si él se va a acordar de esto, pero tuvimos un culto unido y el hermano, ¿cuántos años sirvió entre los jóvenes? Muchos años. Pero llegaron los jóvenes y los adolescentes y estaban felices y todo eso, y naturalmente bajaban del autobús donde venían o de las camionetas llenas de muchachos, y nosotros dándoles la bienvenida. Y entonces recuerdo bien, bajó una pareja de jovencitos, como 15 años, y entonces el muchacho baja y le da la mano a ella, muy caballero él, y entonces le saludamos bienvenidos, y de dónde vienen, y no le voy a decir de dónde venían, pero él dice, yo me llamo fulano de tal y ella es mi novia. La presenta muy feliz. Y entonces le pregunté, no sabía, ¿qué edad tienes? Y él dijo 15, ¿y ya estás pensando en casarte? Y el muchacho se le heló la sonrisa y dice, no, estoy en la secundaria. ¿Cómo voy a pensar en casarme? Pues es que me la presentas como tu novia. ¿Sabes para qué es el noviazgo? El noviazgo es la etapa previa antes del matrimonio. Entonces, si la presentas como tu novia, es que estás pensando en casarte con ella. ¿No estás pensando en eso? Y él dijo, no. Entonces, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estabas pensando cuando le pediste que fuera tu novia? Y la jovencita asustada no sabía para dónde mirar. Y entonces me encantó que el muchacho fue honesto y dijo, cuando le pregunto, si no estás pensando en casarte con ella, ¿en qué estás pensando? Y él dijo, pues usted sabe. Pues sí sé. Ese es el asunto. Si no estás pensando en casarte con ella, ¿en qué estás pensando? Él lo externó. Habrá algunos que no lo externan, pero están pensando en lo mismo. Y hemos oído tanto. Un día le pregunté a una pareja, igualmente
jovencitos y se presentan ahí como novios y eso. Y entonces, igual otra vez le digo, ¿están pensando en casarse? Y entonces me dicen que no, son muy jóvenes. Y le digo, pensamos igual, son muy jóvenes, son estudiantes. Y entonces, ¿cuál es la razón? Que son novios no sé si el muchacho o la muchacha dijeron, para conocernos mejor. ¿Y quién te dijo que para conocer a alguien necesitas el compromiso del noviazgo? ¿Quién te enseñó eso? Y no hay respuesta. Porque de hecho, ¿sabe cuál es el contexto donde mejor se puede conocer a alguien en esta etapa de la juventud? La amistad. En el grupo, en el contexto de la amistad, donde no hay compromiso, donde nadie está procurando quedar bien con nadie, donde son como son y se comportan como se comportan, donde tienen oportunidad de conocerse, es en el concepto de la amistad, que puedes conocer mejor a alguien, donde no tienes compromiso conmigo ni yo contigo. Porque sabes que hay ideas muy absurdas al respecto. Hace algunos años, y tendré que ser muy explícito, muy claro con esto, había una pareja y entonces eran novios, un poquito mayor que ellos, pero no tendrían los 20 años, tal vez tendrían unos 18, 19. Y entonces llegan y este muchacho estaba muy contento porque la novia era muy bonita. Y entonces llegan a la reunión, a un culto unido de jóvenes, y le diré algo, hermano, no nos extrañamos de eso. Son jóvenes, pasamos por ahí. Pero como hemos visto tanto fracaso y tanto dolor, queremos evitarles eso a nuestros jóvenes. Esa es la razón que lo estamos diciendo. No nos vean como aguafiestas. Queremos evitarles el dolor por lo que muchas parejas pasaron por ahí y no queremos que pasen por lo mismo. Y entonces está esta pareja, él muy contento con su novia, muy bonita, y entonces llega alguien, otro grupo de jóvenes, y alguien de los que llegó ve a esta muchacha tan bonita y se acerca con ella y empieza a platicar con ella y le dijo sin más ni más, qué bonita eres. Y entonces cuando él le dice qué bonita eres, el muchacho, el novio, reacciona y le dice, ey, a ver un momento, ya tiene dueño, dijo. Y entonces ahí estaba, no le dije nada, pero ahí en ese momento, y sé que lo hizo para guardar distancia, pero más adelante le digo, ¿quién te dijo que eres dueño de ella? Ya te casaste con ella. Es más, aun cuando fueron esposos, ¿quién te dijo que cuando alguien se casa es dueño de ella? Son conceptos totalmente erróneos. Y pasa a la siguiente parte, por favor. El noviazgo. A una edad temprana pasa por alto la etapa de la amistad saludable. Hay una tendencia en esos noviazgos a no ser transparentes ni auténticos en una cita, debido a la influencia de los medios. La atracción romántica es la base. ¿Sabe por qué? Porque normalmente estos muchachos que tienen su grupo de amigos, su grupo selecto de amigos, y saben que él salió con la muchacha, después que termina la cita, los amigos le preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Es consciente de eso? Saliste con ella, ¿y cómo te fue? Y luego suelen hacer preguntas más específicas al respecto, porque casi se espera que si salió en una cinta romántica con ella, haya algo más de conversación. Así que esa es una cosa que se da por hecho, la atracción romántica es la base, es decir, no hay... le dije, el contexto idóneo para conocer bien a una persona es en el concepto de la amistad. Por eso, hermanos, no nos extrañamos cuando hay una atracción física. Eso es normal. Es normal, y mi esposa se lo ha dicho a algunas jovencitas, es normal que un muchacho te guste. Yo se lo he dicho a algunos jóvenes, es normal que una muchacha te atraiga. Eres hombre. Sin embargo, por esas razones que Dios nos dio dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Es el dominio propio. Y tenemos que hacer uso de él para evitar futuros dolores. Y entonces, mire lo que dice Jeremías 17, 9 al 10. Por favor, ahí en su Biblia. Jeremías 17.
Voy a leer desde el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es que las emociones son inestables, hermano. A esa edad las emociones son inestables. Son muy jóvenes y uno va cambiando en su manera de pensar y va cambiando incluso en sus gustos, va cambiando en sus sentimientos y a veces no tiene que ver con las personas alrededor, sino que de por sí uno va cambiando. Usted no es el mismo que hace 10 años, ni piensa igual que hace 10 años, ¿o sí? No. Ha cambiado, ha madurado. Y entonces mayormente cuando alguien es tan joven, por eso esa etapa, hermano, se llama adolescencia. ¿Sabemos lo que significa adolescencia? Adolecer es carecer. Adolescencia viene de una etapa donde todavía nos faltan muchas cosas, aún en las cuestiones emocionales. Estamos en formación, estamos en crecimiento y ahí bien nos sería seguir el consejo de nuestros padres. Ahora, en el punto que sigue, ¿puedes ponerlo por favor? En el punto número 3, en las citas a menudo se confunde la atracción física por el amor genuino. Primero de Samuel 16:7, ¿sabe lo que dice? El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Creo que ese es. A ver, primero de Samuel 16:7. Sí, ahí está. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Permítanme darles un consejo, jóvenes. Permítanme un consejo para ustedes, jóvenes y señoritas. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, es cierto. Y a veces lo que tiene delante de sus ojos le parece maravilloso en esas circunstancias, ¿verdad? Desde los ojos, la complexión física y todo eso, cierto. Pero sabe, usted tiene que saber que eso es temporal. Es muy temporal. Y a veces se fijan más en cómo es la persona, refiriéndose a su apariencia física, tanto hombres como mujeres, más que lo interior, lo cual es un error. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y eso es tan importante, hermanos, porque aun cuando la persona viera no solo la apariencia física, sino su forma de ser, ¿sabe que a veces eso suele ser engañoso? ¿Sabe que a veces la pareja está comportándose artificialmente porque espera conquistar? Se está portando caballeroso porque está tratando de conquistar. Yo les pregunto, hermanos, le pregunto a los adultos aquí, ¿saben distinguir a una pareja en la calle cuando son novios de cuando son esposos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? No contesten ahora. Pero nos subimos a la combi hace algunos años y iba una pareja sentada y entonces se detiene la combi aquí en la Plaza Juárez, se baja el hombre, una pareja joven, unos 20 y tantos, 26, 27 años, se baja el joven y ella se baja después con el niño en brazos y una bolsa. Y entonces se va bajando y cuando se iba bajando llevaba a la criatura en brazos y la bolsa y él ya se había bajado y entonces ella por poco y se cae y él la regaña, pero fíjate. Así que ni siquiera la esperó y la gente se quedó viendo con indignación ahí, pero otras veces les va caminando por la calle y alguien va a prisa. Yo he visto a las parejas por ahí, hermano, pasar. Van por ahí y él o ella van adelante y dándose prisa pensando en sus asuntos. Se distingue muy bien a las parejas de novios, de las parejas de casados. No en todos los casos, pero en muchos de ellos. Las cosas cambian.
Y esa costumbre que había de ir a un restaurante para comer y donde llegaban y él podía sacar el asiento. ¿Saben cuántos matrimonios, cuántos casados hacen eso para la esposa? Eso parece una especie en extinción. Lo que estoy diciendo es que aún si dice, no, pero se conduce, me gusta como es. Y muchas veces eso es engañoso también, porque está procurando conquistarla, está procurando quedar bien. Por eso digo, el contexto mejor de conocer bien a la persona es en el contexto de la amistad. Cuando están siendo naturales, es como son. Si lo que espera es conocerle, es en el contexto de la amistad donde mejor puede conocerle. Pero aún así, hermanos, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe quién? Solo Dios. Por eso el mejor consejo que se puede dar a una pareja, a un joven o a una señorita, el mejor consejo que puedo darle es hable con Dios, pregúntele. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando el texto dice reconócelo en todos tus caminos, lo que está diciendo es en todas tus decisiones importantes, incluido el noviazgo, incluido la elección de la pareja. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque suponemos que están rectas, no siempre es así. Y el siguiente pasaje es 1 Corintios 13, que yo creo que conocemos, eso espero, pero 1 Corintios 13 es el pasaje que habla sobre el amor, y es el amor genuino. De hecho, note algo ahí en el pasaje, cuando describe cómo es el amor desde el punto de vista de Dios. Versículo 4, el amor es sufrido, es que benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, incluido, hermano, ese adelantarse a los privilegios del matrimonio. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Paul Washer, que es un predicador bautista reformado, él dice algo que me pareció interesante al respecto. Dice, llegó una pareja querían casarse y entonces llegaron, él era el pastor de la iglesia y llegaron para pedirle consejo y tomarlo en cuenta como pastor, porque la pareja quería casarse y entonces hace una pregunta, ¿por qué quieres casarte con ella? Le preguntó a él, ¿por qué quieres casarte con ella? Y él dice, ella me hace feliz. Ok. ¿Y por qué más? ¿Puedes darme otra razón? Ella me hace reír. Ok. ¿Qué más? Y él dijo, ella me complementa, ella es todo lo que yo necesito. Muy bien. Y siguió diciendo algunas cosas y al final le dijo el pastor, has dicho cosas reales, pero tu visión es incompleta porque estás hablando de todo lo que esperas de ella, pero no estás hablando de lo que quieres darle a ella. No estás hablando de lo que tú quieres hacer por ella. Solo de allá para acá. Ella me hace feliz, ella me complementa, ella me hace reír, ella sabe hacer muchas cosas y todo eso lo que va a recibir. Y lo que tú vas a dar. Y entonces, dice, estás diciendo solo las cosas, tienes una versión muy parcial del matrimonio. El amor, sigo leyendo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si uno piensa que está enamorado, tiene que ver su supuesto amor a la luz de este pasaje. Pasa este filtro de 1 Corintios 13, todo lo espera, y es que usted ya sabe, la frase que se usaba antes, no sé ahora, supongo que todavía, le pidió una prueba de su amor, ¿verdad? Todo lo espera.
La Biblia dice de un hombre llamado Jacob que trabajó por la que iba a ser su esposa durante 7 años primero, y luego lo engañaron y entonces le dijeron trabaja otros 7 años, y trabajó 14. No solo es que trabajó 14, pero la Biblia dice que le parecieron como pocos días, porque la amaba. El amor todo lo espera, sabe esperar, y el amor hoy en día, hermano, exige pruebas inmediatamente. Exige pruebas. Y entonces dice más, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y sigue hablando, pero este es un buen filtro para nosotros considerar si lo que se supone que es amor realmente lo es. Vamos al siguiente pasaje, número 4, el siguiente punto. Las citas aíslan a la pareja de otras relaciones vitales para su vida. Y eso sucedía, hermanos. Llegaban los cultos unidos y la pareja estaba aislada, apartada. Ni siquiera podían jugar en los juegos en que participan todos, porque ¿cómo va a jugar? Y a veces nosotros teníamos que decirles, muchachos, allá está el grupo, vayan allá. Y yo aquí mismo he tenido que decirles a algunas parejas, muchachos, vayan para allá. Y me dicen, estamos platicando, pastor. Yo sé que están platicando, pero ¿por qué razón todo el grupo está allá y ustedes tienen que estar acá? Allá por el buzón. Vayan donde están los demás, allá por favor, y allá platiquen todo lo que gusten, pero allá se aíslan de otras relaciones vitales para su vida, como padres, hermanos, consejeros, iglesia, incluso otros amigos. Elizabeth Elliot, que era la esposa de Jim Elliot, escribió, a menos que estén casados, ¿qué derecho tienes a reclamar su atención de forma exclusiva? ¿Y qué obliga al otro a ceder a esos reclamos? En 1 Corintios 7:32 ya lo leímos. El soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor, cómo agradar a su Señor. Y el casado tiene las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Casado y soltero, no hay términos medios. Ahí está el asunto. Vamos al punto que sigue, por favor, número 5. Las citas muchas veces distraen a los novios de su responsabilidad principal de agradar a Dios y prepararse para el futuro mientras sirven al Señor. Porque, hermanos, la verdad es, lo que leímos hace un rato, ¿cuál es el principal propósito para el soltero cristiano? ¿Cuál debería ser? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Primeramente el reino de Dios, su justicia, eso tiene que ser su prioridad, el soltero. Y la soltería es un regalo de Dios para servir a Dios con toda esa libertad, hermanos. Tienen esa libertad, no tienen los compromisos del matrimonio, son solteros, dedíquense a servir al Señor, mientras Dios les permite la soltería. Y el 1 Corintios 7:32 dice muy claro, tiene cuidado de las cosas de su Señor, de cómo agradar a su Señor. Nosotros tendríamos unos 15 o 16 años cuando nuestro pastor nos dio un buen consejo en una conferencia para los jóvenes. Y no recuerdo toda la conferencia, pero básicamente lo que él nos dijo es, ocúpate de las cosas de Dios y deja que Dios se ocupe de tus cosas. ¿Lo escuchó? No está en la Biblia, pero es un buen consejo a la luz de las Escrituras. Ocúpate de las cosas de Dios y deja que Dios se ocupe de tus cosas. Y aún si conoces personas, tú tienes que estar orando a Dios. Señor, tu palabra dice que el corazón solo tú lo conoces. Así que guíame, tú que lo conoces, tú que conoces el corazón. Antes que usted esté tan enamorado o enamorada que ya no va a saber ni cómo pedir. ¿Saben? Había un joven evangelista contemporáneo de los hermanos, Carlos Calera. ¿Estudió con usted, hermano Juan? Carlos Calera, y él daba conferencias para jóvenes, y él contó esta historia de un muchacho, estaba planeando casarse y pidieron consejo, y entonces le gustaba una muchacha en la iglesia, ella tocaba el piano, y era una muchacha cristiana, pero había otra, y él estaba luchando con eso para decidir, y entonces no hallaba qué hacer.
Y el pastor le dijo, ora a Dios, haz eso, pídele consejo a Dios. Y bueno, él dijo, esta muchacha me atrae mucho, pero también está esta otra. Y el pastor le dijo, es más cristiana la muchacha que toca el piano. No significa que todas las que tocan piano son más cristianas, pero en aquel caso en particular, el pastor le dijo, ella es más cristiana, y el muchacho dijo, pero la otra muchacha es más bonita. Y el pastor fue que le dio ese consejo, ora a Dios, Dios conoce el corazón. Y el muchacho le prometió que iba a orar y se casó. Al pastor lo cambiaron a otra parte, pero siguieron con la amistad. Pero no había celulares en aquel tiempo, obviamente, nada más de vez en cuando se visitaban. Y el pastor supo que el muchacho se casó, y un día a medianoche tocaron a su casa, a la casa del pastor. El pastor abre en la madrugada y el muchacho viene con diría mi madre, con su liacho de ropa. Tenía poco de casado, y el pastor le dijo, pero ¿qué pasa, hombre? Son las 3 de la mañana. Y él dijo, me corrió mi esposa, y él, no tengo a dónde llegar, ¿podría recibirme aquí? Y el pastor, bueno, lo recibió y se sentaron un rato ahí, y le dijo, ¿qué sucedió? Y ya le contó la desgracia de su vida. Y el pastor le dice, ¿con quién te casaste? Y bueno, con la más bonita, dijo él. Pero el pastor le recordó y le dice, ¿no te dije que oraras? ¿No oraste? Sí, estaba orando y hice más que eso, le pedí a Dios una señal. Pero ¿quién te dijo que le pidieras a Dios una señal? Pues yo lo hice. ¿Y qué fue esa señal? Y entonces dice que venía en su caballo un día, era un pueblo, venía en su caballo, y a la entrada del pueblo había una Y, y por una calle vivía una y por otra calle vivía la otra. Y entonces dice, se le ocurre pedirle al Señor, Señor, por donde se vaya el caballo es tu voluntad. Y dice, y el caballo se fue por allá, pastor. Y el pastor le dijo, pero ¿quién te dijo que así es como se hacen las cosas? Y luego le pregunta, oye, pero ¿no le jalaste la rienda al caballo? Y el muchacho dice, pues un poquito nada más. Pero eso es lo que sucede, que ya cuando está tan enamorado y según está orando a Dios, pero no es genuina la súplica. Y el que termina perjudicado es la persona. Y peor todavía cuando hay niños, hermano. Se daña la pareja, se daña la reputación, se dañan a los niños también, porque ellos son inocentes de esto. Así que, ¿por qué arriesgarse a eso si hay pautas que la Biblia nos da? Pasemos a la número 6. Las citas amorosas y la prioridad que llegan a ocupar en nuestra vida están en desacuerdo con el principio bíblico de la soltería como un regalo de Dios para servirle. Mire, en Eclesiastés 11 del 9 al 12:1, vamos a leerlo en un momento, pero mire esta pregunta, ¿estás muy ocupado buscando pareja? Mira el modelo de Dios cuando formó la primera pareja. Ahora vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 11:9. Al 12:1. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Mire cómo Dios dice alégrate. Dios no es un aguafiestas, hermano. Él no está con que el joven se alegre, para nada. Dice alégrate y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el modelo que la Biblia nos da en Génesis, los primeros capítulos, Génesis 2:21, y ahí habla de cuando, ¿sabe usted cómo es que Adán y Eva tuvieron hijos? ¿Saben, muchachos? ¿A qué edad se hicieron novios Adán y Eva? De hecho, note eso, por favor. Génesis 2:21. Entonces Jehová
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Leo desde antes el 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo, ¿qué? Una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A propósito, el texto dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y ese es otro principio. Pero el punto para rescatar aquí es que, ¿qué hizo Dios para traerle una pareja a Eva? ¿Qué hizo Dios? Lo hizo caer en un sueño profundo, dice la Biblia. Es decir, lo durmió. ¿Sí o no? Porque están muy serios ahora. Versículo 21. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando Adán despertó ya estaba Eva. En otras palabras, Adán no tomó la decisión. ¿Quién tomó la decisión? Dios. Deje que Dios la tome. Deje ese asunto en las manos de Dios. Deje que Dios decida. Pregúntele. Ponga a Dios en primer lugar. Y como dije antes de que se enamore, desde antes, pídale a Dios. La súplica nuestra, la súplica mía era: Señor, no permitas que yo me fije en alguien que no es tu voluntad. Porque también fuimos a los cultos unidos, por supuesto. 100 hombres y 200 muchachas. Y entonces, ya se casó uno, y ya se casó otro, y ya se casaron aquellos, y aquellos otros. ¿Y tú cuándo? Bueno, ¿cuál es la prisa? Pero de entre esos amigos y conocidos que se casaron, vi a muchos fracasar, y tuve un santo temor, porque yo ya sabía que iba a ser ministro del Evangelio. Es decir, hablo de los tiempos del seminario. Así que oraba desde antes, pero mi oración era esa: Señor, no permitas que mis ojos se fijen en alguien que no es tu voluntad. No permitas que mi corazón ni mi vista se vaya sobre alguien que no es tu voluntad. Y yo quisiera animarle, porque es Dios quien conoce el corazón. Ore desde antes, no espere hasta que ya se enamoró. Ya entonces va usted a hacer lo que este muchacho, va a torcer la mano del Señor. Y luego las consecuencias las lleva uno. Pero Dios nos pone este modelo aquí. El que elige es Dios, no es Adán. Probablemente por eso después que Adán fue tentado, dijo: la mujer que me diste por compañera me engañó. Pero a Dios no le aceptó esa excusa, porque no acepta excusas Dios. El punto es que Dios decidió. Y para nosotros tendríamos que asegurarnos que es Dios el que decide. Vamos al último punto. Vamos a ver el último, número 7. Las citas generalmente crean un ambiente artificial, insuficiente para evaluar el verdadero carácter de la otra persona. Aparentar ser una persona divertida no dice nada sobre su capacidad para convertirse en buenos esposos y padres. En los tiempos bíblicos, el joven requería la bendición de los padres para cortejar a la novia. Ellos podían evaluarlo mejor. Y hay casos en la Biblia, usted sabe, donde los papás son los que tomaban esta decisión acerca de los hijos o de las hijas. Eran los papás. ¿Recuerda por qué Abraham mandó a su siervo para que fuera a elegir a una esposa para Isaac? Y luego hablaron con el papá primero. Se recuerda que Saúl dijo: el que derrote al gigante, le voy a dar mi hija por esposa. Parece eso como muy malo, pero mire, tiene su sentido, hermano, porque lo que está Saúl diciendo es: ¿quién se va a atrever a derrotar a Goliat? Necesita ser valiente, determinado, inteligente, y necesita quererla tanto que esté dispuesto a dar su vida por ella, porque enfrentar a Goliat no era cualquier cosa. Y el caso de Axa y algunos otros en la Biblia donde los papás tenían que ver en la decisión. Ahora,
nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar a la mitad, porque si usted dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Y hay una serie de lecciones bíblicas que uno debe hacer. Eso es lo que falta del resto del material. Ya me tengo que detener por razón de la hora. Pero pon la siguiente imagen, por favor. Solo como un anticipo de lo que sigue. Mire, se lo leo rápido. Obsérvelo en el marco de la amistad, sin el compromiso del noviazgo, que normalmente procura impresionar a quien desea conquistar. ¿Cómo reacciona ante la adversidad? Hagas estas preguntas. ¿Cómo reacciona en la adversidad? Porque de repente es como muy educado, muy modosito, muy amable, pero ¿qué tal cuando le pican donde le duele? ¿Qué tal cuando se le atraviesa aquel imprudente en el tráfico? ¿Cómo reacciona? Obsérvelo. ¿Cómo se conduce en medio de las crisis? ¿Cómo enfrenta sus responsabilidades? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Honra permanentemente a sus padres? ¿Protege él a sus hermanas? ¿Respeta ella a sus hermanos? Y añadiría, ¿obedece a sus padres? Si ella no obedece a sus padres, ¿qué te hace suponer que te va a obedecer a ti? ¿Es capaz de tomar decisiones sabias? ¿Disfruta sirviendo a los demás? Estas preguntas no serán contestadas en el marco de las citas amorosas. Se contestan en el marco de la amistad, hermano. Y lo que le decíamos a Lili, fíjate cómo reacciona las decisiones que toma, porque va a ser tu cabeza. Así que hay mucho más que decir sobre esto, pero el tiempo se nos terminó. Así que continuaremos, si Dios nos da vida, la semana próxima. Y padres de familia, oren a Dios sobre la mejor manera de enseñar a sus hijos. Y muchachos, no se apresuren, disfruten la soltería que Dios les da, honren a Dios en la soltería. Y nunca piensen, escuchen, esto es importante, hermano, nunca piensen que el matrimonio es lo que los va a hacer felices. El matrimonio no fue diseñado por Dios para hacer feliz a un soltero amargado. El matrimonio no transforma a nadie. Lo único que hace es que el soltero amargado va a transportar su amargura al matrimonio. Y ahora va a ser la otra persona la afectada. El matrimonio no transforma a nadie, hermanos. Así que procure que su vida esté bien en todos sentidos antes de tomar la decisión tan fuerte, tan trascendental de pensar en el matrimonio. Y no solo que su vida esté bien, pero que también la de la pareja. Porque tampoco se trata de comprometerse con alguien para rescatarle del hoyo donde está hundido. El matrimonio no fue diseñado para eso, hermano. Usted puede ayudar a alguien, ayudarlo todo lo que quiera, sin tener por qué comprometerse para ello, hermanos. El matrimonio no tiene ese propósito. Así que se trata, hermanos, de que esta persona que sirve a Dios y esta otra persona que sirve a Dios ahora se unen y juntos lo hacen mejor. Honran a Dios con sus vidas. Como dice en la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio. Y Dios bendice a los que lo ponen a Él en primer lugar. Así que hágalo bien y cásese bien. El mejor regalo que la pareja puede darse el uno al otro en el día del matrimonio es la pureza, es el guardarse en pureza delante de Dios. Ese parece una especie en extinción, pero ese es el mejor regalo y es honroso delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, eso ya no funciona para mí? Es un consejo que llegó tarde. Siempre hay solución en Cristo, porque siempre el arrepentimiento nos da oportunidad de volver a comenzar. Siempre que nos arrepentimos, eso nos permite a nosotros volver a comenzar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, incluso esto, hermano.
Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos porque tú diseñaste la vida acá para que fuéramos felices en ti. Pero es en ti, Señor. No es fuera de ti. Así que suplicamos ahora por nuestros jóvenes, por nuestros muchachos, que tú los dirijas, Señor, en esta importante decisión cuando llegue el momento de hacerlo. Y si lo van a hacer, Señor, permite que se apoyen en ti y no en su propia prudencia. Que se fíen de todo tu corazón en tu sabiduría, Señor. Y da a los padres de familia la gracia de saber transmitir a tus hijos, de saber guardarlos, de saber transmitirles la enseñanza de tu palabra, de tal manera que ellos vean que lo que están haciendo es preocuparse por ellos y cuidarlos, Señor. Bendice a estos padres de familia jóvenes y dales esa sabiduría, Señor, y guarda a nuestros muchachos. Protégelos del mal, pon un cerco de protección alrededor de ellos. Permíteles disfrutar de su soltería sirviéndote a ti. Y cuando llegue el tiempo, Señor, en tu tiempo, que tú les proveas un buen esposo, una buena esposa, Señor, sea para servirte mejor todavía que cuando estaban solteros. Tú tienes preparado, Señor, tú tienes planes de bien y de paz para todos los que te sirven. Y te ruego que también en esta área nuestros muchachos puedan esperar y depender de ti, Señor. Lo ruego en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén.